Hola y bienvenidos a Cronotech. Hay objetos que, parecen sacados de una película, artefactos que nos hacen dudar de lo que sabemos de la historia. Y las calaveras de cristal son, sin duda, el mejor ejemplo. Llevan más de un siglo alimentando todo tipo de leyendas, poderes psíquicos, secretos mayas, de todo. Pero, ¿y si todo, absolutamente todo, fuera un increíble engaño? Si os gustan estos misterios, ya sabéis, suscribíos y dadle a la campanita para no perderos nada. Venga, vamos a meternos de lleno en este lío. La pregunta central es sencilla, pero la respuesta lo cambia todo. ¿Hablamos de reliquias sagradas de valor incalculable o de uno de los fraudes más espectaculares de la historia de la arqueología? Para saberlo, vamos a seguir el rastro de pistas, un camino que nos va a llevar por la ciencia, el engaño y, cómo no, la ambición del siglo XIX. Vale, antes de ponernos el traje de detective hay que entender bien la escena del crimen, por así decirlo. ¿Qué tienen estas calaveras que nos fascinan tanto? Pues la clave, como casi siempre, está en el contexto, en el mundo del que se supone que salieron. Y es que aquí es donde el engaño, si es que lo es, se vuelve tan brillante. Porque la leyenda no sale de la nada, para nada. Tiene una base real muy potente. Las culturas de Mesoamérica sentían una verdadera fascinación por los cráneos. Eran un símbolo súper importante. Y además, eran unos artistas increíbles, unos maestros tallando piedras durísimas. Si juntas esas dos cosas, la idea de una calavera de cristal azteca no solo es que parezca posible, es que parece hasta lógico, ¿verdad? Y como en toda buena investigación, llega un momento en que aparece un sospechoso principal. En esta historia, casi todas las calaveras famosas, las que están en los museos, tienen un punto en común, un nombre que se repite una y otra vez. Eugène Boban, un anticuario francés con una historia de lo más interesante. Es que la historia de las calaveras de cristal es, en el fondo, la historia de este hombre. Pongámonos en situación. Un joven francés llega a México a mediados del siglo XIX. El país es un caos político, un hervidero. Vamos, el paraíso para alguien con buen ojo para los negocios, pocos escrúpulos y ese talento para estar en el sitio justo en el momento justo. Boban no era un simple vendedor, no. Él se movía en esa línea tan fina que separa el hallazgo real de la invención pura y dura. Pero es que la cosa va más allá, mucho más. Investigadores actuales, como Jane McLaren Walsh, sostienen algo increíble, que Boban no es que encontrara o vendiera estas piezas, es que literalmente se inventó la categoría. Creó el concepto de calavera de cristal azteca de la nada. Fue el autor intelectual de toda la leyenda. Entonces, aquí está la clave de todo. Si el origen de todo esto es un comerciante del siglo XIX, ¿qué pasa con la historia? ¿Qué rastro han dejado estas supuestas reliquias milenarias en los registros arqueológicos de verdad? O sea, ¿hay alguna prueba de su existencia antes de que Boban las pusiera en sus catálogos? Y aquí tenemos la prueba más demoledora, la más simple y a la vez la más potente. Este número. Es la cantidad exacta de calaveras de cristal que se han encontrado en una excavación arqueológica controlada y científica, en un contexto antiguo, verificado. La cantidad es 0. Ni una sola, nunca. Así que el rastro de papel, el rastro histórico, es un callejón sin salida. No se mencionan en los códices antiguos, no aparecen en las leyendas prehispánicas, nada. Y lo que es más sospechoso, no tienen procedencia. Ninguna ha sido desenterrada por arqueólogos. Todas, sin excepción, aparecen como por arte de magia en el mercado de antigüedades del siglo XIX. Y casi siempre, como ya hemos visto, de la mano de la misma persona. Bueno, si la investigación histórica no nos lleva a ninguna parte, es el momento de pasar al plan B, el laboratorio forense. Porque al final los documentos se pueden falsificar y las historias se pueden inventar. Pero las piedras no mienten. A ver qué tiene que decir la ciencia moderna sobre todo esto. Para entender lo que viene ahora hay que saber un poquito de lapidaria, que es básicamente el arte de tallar la piedra. Es algo así como la balística de los artefactos. Cada herramienta que se usa deja una marca microscópica, una especie de firma única, una huella dactilar que nos chiva no solo quién la hizo, sino, y esto es lo importante, cuándo la hizo. Y la diferencia, como se ve aquí, es abismal. Por un lado, las marcas que dejan las herramientas antiguas, manuales. Son irregulares, caóticas, son el resultado de meses y meses de frotar con arena y agua. Por otro lado, las marcas de una herramienta moderna. Surcos perfectos, regulares, paralelos. La firma inconfundible de una rueda de joyero, una herramienta rotatoria que gira a toda velocidad, algo que sencillamente no existía en la América precolombina. Pues bien, los científicos metieron las calaveras bajo un microscopio electrónico de barrido que es una auténtica pasada. Y lo que vieron fue el fin del misterio.
La superficie de las calaveras estaba plagada de esos surcos perfectos y paralelos, la firma de una máquina moderna del siglo XIX. Parecía que el caso estaba cerrado. Pero la ciencia no se conformó. Había otra prueba que hacer, una técnica muy ingeniosa. Se llama datación por hidratación de cuarzo. Para que nos entendamos, es como medir el tiempo que lleva una esponja absorbiendo agua. Cuando se talla el cuarzo, su superficie empieza a absorber humedad del ambiente muy lentamente. Cuanto más profunda es esa capa de humedad, más antiguo es el tallado. Y los resultados, pues fueron la puntilla final para la leyenda. La capa de agua en las calaveras de cristal era finísima. De hecho, para que nos hagamos una idea, era incluso más fina que la de un trozo de cuarzo de referencia, que se sabía que había sido tallado en el año 1740. O sea, no solo demostraba que eran modernas, sino que eran muy recientes. Vamos a hacer un resumen, porque es que no hay por dónde cogerlo. Tenemos marcas de herramientas que no existían en la época, restos de abrasivos industriales que no se inventaron hasta casi el siglo XX, una datación que las sitúa como muy antiguas en el siglo XVIII, y para colmo, el material, el cuarzo, ni siquiera es de la zona, sino de Brasil o Madagascar. El veredicto de la ciencia es unánime y aplastante. Las calaveras de cristal son falsas, son obras de arte, sí, preciosas, sofisticadas, pero son falsificaciones del siglo XIX. Caso cerrado, ¿no? El estafador pillado con las manos en la masa. Pues no tan rápido. Porque la historia de Eugène Boban, nuestro protagonista, tiene un último giro de guión. Uno totalmente inesperado, que lo complica todo y nos hace replantearnos quién era este hombre en realidad. Resulta que, entre tanto artefacto falso o de dudosa procedencia, Boban vendió algo diferente. Un cráneo humano real. Y no uno cualquiera. Tenía una historia de lo más tétrica. Se decía que era la cabeza de Antonio Rojas, un jefe guerrillero mexicano del siglo XIX, famoso por ser increíblemente sanguinario. Claro, con la reputación que se gastaba Boban, todo el mundo dio por hecho que era otra de sus farsas. La cosa llegó a tal punto que un trabajador del museo llegó a escribir en el registro que el cráneo parecía de una mujer, no de un temido guerrero. Vamos, que olía a timo a kilómetros. Otro más del astuto anticuario. Pero entonces, de repente, pasó algo que nadie esperaba. Apareció una fotografía de la época, una de las pocas que existen del auténtico Antonio Rojas. Y los forenses hicieron pura magia, de esa que vemos en las series de crímenes. Escanearon el cráneo del museo en 3 dimensiones y lo superpusieron a la foto. ¿El resultado? La coincidencia era perfecta. La frente, la forma de los ojos, los pómulos, clavado. El veredicto final de este caso fue, sencillamente, alucinante. El cráneo de Rojas es auténtico. Y esto nos deja con una paradoja increíble. El tipo que le coló al mundo las falsificaciones más famosas de la historia también fue capaz de vender una pieza histórica real, y además una de gran importancia. El estafador, el falsificador, también era, a su manera, un auténtico anticuario. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la más difícil de todas. Ahora sabemos que las calaveras son falsas, lo dice la ciencia, lo dice la historia, pero su leyenda, su misterio, eso sigue intacto. Siguen fascinando a medio mundo. Y eso nos obliga a plantearnos algo. ¿Qué valoramos más en el fondo? ¿La verdad histórica, fría y documentada? ¿O una buena historia, una leyenda que es sencillamente demasiado buena como para dejarla morir?